Tras la elección del Papa León XIV, el silencio se ha apoderado del Vaticano. No hay decretos. No hay discursos. Y, sin embargo, todo está cambiando. En este documental descubrirás cómo los pasillos del poder han sido reconfigurados sin explicaciones. ¿Qué es el Officium Silenti y por qué nadie se atreve a hablar de él? ¿Qué representan las cartas sin firma, las salas selladas y el símbolo del oído? ¿Por qué muchos obispos obedecen, sin haber recibido órdenes? Suscríbete si crees que el Papa Francisco ha sido el mejor papa de todos los tiempos. Y quédate hasta el final, porque lo que escucharás ya está cambiando la Iglesia para siempre. Las puertas del Palacio Apostólico llevan cerradas 3 días. No es un detalle simbólico. Es literal. Ninguna cámara ha captado a León XIV desde su aparición en el balcón la noche del 8 de mayo. Desde entonces, no ha celebrado misa pública, no ha emitido mensaje oficial y no ha convocado ni una sola audiencia. Pero eso no significa que esté inactivo. Todo lo contrario. Dentro del Vaticano, las cosas están cambiando. Y los primeros en notarlo no han sido los obispos, ni los periodistas, ni los diplomáticos. Han sido los mozos de limpieza. Un trabajador del servicio de mantenimiento, que pidió mantener el anonimato, relató lo siguiente. Las puertas interiores del palacio ahora se abren y cierran en otro orden. El Papa ha rediseñado la circulación del edificio. Pero nadie ha dado instrucciones. Otro testimonio lo confirma. Los guardias suizos reciben sobres cerrados cada madrugada. No por correo. Por una figura encapuchada que deja los sobres en la entrada este. ¿Quién los firma? No están firmados. Solo tienen el sello de San Juan en rojo. Ese sello, utilizado en el siglo XVIII para comunicar decisiones urgentes del Papa a su entorno más íntimo, había dejado de usarse hace más de 200 años. El 10 de mayo, técnicos del Vaticano descubrieron que uno de los corredores de acceso a la Biblioteca Apostólica había sido bloqueado. Literalmente. Una gruesa puerta de roble, nunca antes vista, había sido instalada durante la noche. Sin tornillos. Sin ruidos. Sin personal técnico registrado. Al día siguiente, apareció un letrero grabado en latín. La palabra ha sido cerrada. El acceso fue clausurado sin explicación. El cardenal Lorenzo Marini, secretario de Estado, fue visto por última vez el 9 de mayo, entrando al despacho papal. Desde entonces no ha vuelto a aparecer. Su agenda pública fue vaciada. Sus llamadas desviadas. Su habitación, cerrada con precinto vaticano. Fuentes internas aseguran que su asistente personal encontró sobre su escritorio un libro abierto, con una sola línea subrayada. No hables más. El que habla, no escucha. La oficina de prensa niega cualquier anomalía. Los departamentos vaticanos han comenzado a operar con instrucciones indirectas. Nadie firma los documentos. Los correos no tienen remitente. Pero las órdenes se ejecutan. La Congregación para el Clero ha suspendido 7 nombramientos previstos. El Dicasterio para los Obispos ha anulado 3 visitas ad elimina. Y la Secretaría para la Economía ha congelado todas las auditorías. Cuando se preguntó al cardenal responsable de Economía si esto había sido aprobado, respondió: no oficialmente. Pero nadie se atreve a revertirlo. Porque cuando algo no lleva firma, ahora se asume que viene de él. Una nueva oficina ha sido creada dentro del organigrama interno del Vaticano. Nombre: Officium Silentii. Encargado: desconocido. Ubicación: confidencial. Propósito: coordinación de directrices no verbales del Santo Padre. Según el boletín interno, esta oficina no tiene teléfono, ni personal visible. Solo bandejas de entrada y salida. Nadie sabe quién deposita los documentos. Pero todos los que han recibido una hoja con ese membrete han cumplido su contenido al pie de la letra. En el patio de San Damaso apareció el 11 de mayo un nuevo estandarte. Fondo blanco. Sin cruz. Sin escudo. Solo un símbolo dorado, un oído tallado en bajorrelieve. Ese mismo día, las pantallas internas del Vaticano, que habitualmente muestran la programación litúrgica, comenzaron a emitir una imagen fija. Una llama suspendida en la oscuridad. Al pie de la pantalla, una frase. No abras más puertas. Lo que debe entrar, ya está dentro. León XIV no está en silencio. Está hablando de otra manera. Y en los pasillos del poder vaticano, ese lenguaje, hecho de ausencia, símbolos y disposiciones sin firma, está desmantelando estructuras invisibles.
Ya no se pregunta quién manda. Se pregunta, ¿qué está siendo reemplazado y desde cuándo? La curia romana ha dejado de funcionar como un gobierno. Lo que antes era una maquinaria visible de decretos, reuniones, firmas y movimientos diplomáticos, ahora opera en modo invisible. Las decisiones no se anuncian. Los documentos no tienen rúbricas. Y sin embargo, todo se está transformando. La pregunta ya no es quién decide, sino ¿desde dónde se están dando las órdenes? Durante las últimas 72 horas, se han reportado modificaciones internas en al menos 5 dicasterios. Reasignaciones de personal sin resolución firmada. Eliminación de protocolos de visado para visitas episcopales. Reducción automática de presupuestos. Suspensión silenciosa de relaciones con 2 organismos internacionales. Todas las acciones tienen en común lo mismo. Nadie las ha ordenado formalmente. Sin embargo, nadie las revierte. Porque cada documento lleva un nuevo sello. Una oreja dorada en fondo blanco. Fuentes internas han comenzado a hablar de una estructura paralela no oficial, compuesta por clérigos y laicos vinculados a León XIV. No tiene nombre formal, pero internamente se le conoce como la Orden del Oído. Los supuestos miembros no se identifican. No visten distintivos. Pero operan con acceso total a despachos, archivos y criptas. Uno de los cardenales más veteranos, al ser preguntado en privado sobre esto, dijo: no se les puede detener. Porque no parece que actúen por iniciativa propia. Solo escuchan. Y luego cumplen. En el sótano del archivo apostólico, ha sido abierta una sala que llevaba más de un siglo cerrada. No figura en el plano oficial. Solo aparece en un mapa de 1854, bajo el nombre de Sala 12 Audición cerrada. Una imagen filtrada de su interior muestra lo siguiente. Bancos dispuestos en semicírculo. Una silla de mármol negro en el centro, sin respaldo. Y en el techo, un fresco que representa a una figura sin rostro tocando una campana invisible. En el suelo, una inscripción. No habrá consejo, habrá escucha. Desde la elección de León XIV, al menos 4 altos cargos eclesiásticos han desaparecido de la vida pública. 1. Cardenal Bernard Romer, prefecto para la cultura y la educación. 2. Monseñor Iñaki Silveira, encargado de protocolo diplomático. 3. Arzobispo Kaoru Inomata, observador permanente ante la UNESCO. 4. Padre Giulio Marchesi, secretario privado de la Biblioteca Vaticana. Sus oficinas están vacías. Sus correos rebotan. Sus residencias han sido selladas. Y en todos los casos, la última persona que los vio fue un ujier del Palacio Apostólico. Cuando se le preguntó si sabía a dónde fueron, solo respondió: no se han ido. Se les ha escuchado. A partir del 13 de mayo, el juramento que toman los nuevos empleados de la Santa Sede ha cambiado. Ya no juran obediencia al Papa y a sus sucesores. Ahora dicen: prometo escuchar aquello que no se ha dicho. Y cumplir aquello que no necesite ser firmado. El cambio no ha sido publicado oficialmente. Pero al menos 3 nuevos guardias suizos lo han confirmado. Uno de ellos añadió: no lo comprendí al principio. Pero después de estar frente a él, supe exactamente qué significaba. La noche del 12 de mayo, los cristales de 3 ventanas del Palacio Apostólico, aquellas que tradicionalmente se iluminan durante los discursos papales, fueron cubiertos por dentro con un velo negro translúcido. Desde afuera, ya no se ve movimiento. Pero a las 3 de la madrugada y 33, se proyectó brevemente sobre uno de esos velos una sombra. Una figura de pie, inmóvil. Un turista captó la imagen con su móvil. La fotografía fue subida y eliminada en menos de 5 minutos. La cuenta fue suspendida. Pero el archivo existe. Lo he visto. Y quien aparecía allí no se parecía a León XIV. Era más alto. Más delgado. Y parecía llevar una corona de luz tenue, como la aureola de los íconos antiguos. En el ala cerrada del palacio, varios obreros trabajando en reformas reportaron la presencia de una mesa de piedra negra que no estaba allí días antes. No tenía patas. Flotaba ligeramente a unos centímetros del suelo, sostenida por una base de mármol blanco, perfectamente pulida. No hay electricidad cerca. No hay inscripción. Solo una línea en bajorrelieve. En el silencio, el poder. Una circular interna emitida el 13 de mayo por el Officium Silentii establece lo siguiente.
Todos los encuentros con el Santo Padre deben realizarse en completo silencio, salvo cuando él inicie la conversación. En ningún documento debe ser entregado sin haber sido leído en voz baja primero. En ninguna decisión será revertida si ha sido recibida con el sello auditivo, una oreja dibujada a mano en tinta azul. Un alto oficial lo expresó así: ya no hablamos para entender. Escuchamos para obedecer. La curia ha sido sustituida. No por decretos, sino por una red invisible, obediente y profundamente silenciosa. Los pasillos del Vaticano ya no se recorren con pasos. Se recorren con instrucciones no dichas, recibidas por quienes han aprendido a reconocer una nueva autoridad. Una que no firma. Una que no aparece. Y que, sin embargo, es ahora la única que realmente decide. Algo está ocurriendo. Y ya no solo dentro de los muros del Vaticano. En diócesis de América, Europa y Asia, obispos han comenzado a recibir instrucciones sin remitente, selladas con el ahora omnipresente símbolo del oído. No hay decretos. No hay comunicaciones oficiales. Pero las decisiones se ejecutan. Las parroquias cambian el rito. Los seminarios alteran sus programas. Los monasterios ajustan sus horarios de oración. Y en todos los casos, los destinatarios dicen lo mismo. No fue ordenado. Fue entendido. A partir del 13 de mayo, distintas diócesis de Europa han reportado la llegada de sobres blancos sin texto exterior. Dentro, una hoja en blanco. Sin membrete. Sin texto impreso. Solo, en tinta azul, una palabra manuscrita. Volver. Los sobres son entregados por personas no identificadas. A veces por monjas. A veces por porteros de seminarios. En otras ocasiones, simplemente aparecen en los altares. Se las conoce ya como las cartas blancas. Y su efecto es inmediato. Los templos donde aparecen modifican su liturgia sin esperar aprobación. En al menos 23 casos documentados, los obispos han sustituido lecturas por tiempos de silencio total. Uno de los primeros casos fue la diócesis de Coutances, en Normandía. El obispo Henry de Laume, de 64 años, anunció que a partir del 15 de mayo suspendía indefinidamente las homilías dominicales. En su lugar, los fieles deben permanecer en completo silencio durante el tiempo habitual de la predicación. Cuando fue cuestionado, respondió: no puedo explicar por qué, pero sé que ahora debemos escuchar más que enseñar. Y añadió: no recibí una carta. Recibí una presencia. Un equipo de investigadores de la Pontificia Universidad Lateranense ha elaborado un mapa con los puntos donde ya se han implementado medidas de silencio litúrgico o obediencia no firmada. El patrón inquieta. Las zonas afectadas forman un arco que se extiende desde Jerusalén hasta Lisboa, pasando por Roma, Lyon, Madrid y Cracovia. La figura se parece extrañamente a un antiguo símbolo bizantino. El arco del oído divino. Una figura utilizada por los primeros cristianos para representar a Dios no como mirada, sino como escucha total. En México, el arzobispo auxiliar Juan Luis Salvatierra ordenó retirar todos los micrófonos del altar mayor. Desde entonces, todas las misas son celebradas en voz baja, apenas audible. En su comunicado, citó una frase no reconocida. El que habla al cielo no necesita amplificarse. El que es escuchado, ya ha sido entendido. El Vaticano no ha reaccionado públicamente. Pero fuentes en la Nunciatura confirmaron que recibieron la misma carta blanca 2 días antes. En Corea del Sur, 6 sacerdotes de la diócesis de Daegu presentaron su renuncia en bloque. No por escándalo. No por edad. En su carta conjunta, escribieron: nos sentimos reemplazados. El rebaño no nos mira. Mira hacia otro lugar. Y lo peor es que, entendemos por qué. Un teólogo de la Universidad de Navarra, quien solicitó anonimato, asegura haber recibido por correo una copia facsimilar de un fragmento del Evangelio de San Juan. Nada raro, salvo por un detalle. Las palabras de Jesús estaban tachadas. Y en su lugar, había espacios en blanco. Al final del texto, una frase manuscrita. Ya fue dicho. Ahora, callad. No todos aceptan lo que está ocurriendo. Algunos obispos, como el cardenal Bruneaux en Marsella, han denunciado que esta obediencia sin rostro es un error teológico. En una entrevista para la Croix, dijo: la Iglesia no puede dirigirse por intuición ni símbolos. Necesitamos la palabra. Porque el Verbo se hizo carne, no susurro. Pero días después,
Brunneaux fue hospitalizado por un episodio de afonía repentina. No podía hablar, solo escribir. Y lo primero que escribió fue: Él ya nos ha oído. Lo más desconcertante es que no hay una organización formal. No hay estructura visible. No hay plataforma digital. No hay voceros. Y sin embargo, las decisiones fluyen. Como si una única instrucción estuviera siendo comprendida al mismo tiempo, por miles de personas. Algunos comienzan a hablar en voz baja, muy baja, de una posibilidad impensable. Esto no es una reforma. Es una sustitución. No una actualización del sistema. No una transición. Sino una eliminación progresiva de toda la estructura eclesial heredada. Un reinicio. Pero no con nuevas reglas. Con una nueva forma de obediencia. No basada en jerarquía. Sino en resonancia. El Vaticano ya no dicta normas. Resuena en el mundo. No hay decreto. Pero hay ejecución. No hay voz. Pero hay comprensión. Y cada vez más obispos dejan de preguntar qué se debe hacer, para comenzar a esperar a que algo les hable desde dentro. Y eso, sea lo que sea, no lleva firma. Solo escucha. En los registros públicos del Vaticano, no existe ninguna institución con ese nombre. Y sin embargo, sus efectos se sienten en cada despacho, cada parroquia, cada decisión que no se firma pero se cumple. El Officium Silenti, la oficina del silencio, es real. Y su historia se remonta más atrás de lo que nadie había imaginado. Una filtración desde el archivo apostólico reveló un documento clasificado, fechado en 1889, bajo el pontificado de León XIII. Título: Sobre la obediencia no convocada. Se trata de un informe redactado por el cardenal Sergio Fallier, prefecto de la Congregación para la Disciplina de la Fe, tras una visita a un monasterio en la región de Abruzzo. El texto recoge prácticas de una pequeña comunidad que no seguía reglas escritas, ni constituciones aprobadas, ni horarios visibles. Y sin embargo, funcionaban en una sincronía absoluta. La razón. Dicen que actúan bajo la resonancia del oído perpetuo. No reciben órdenes. Reciben la forma. Según el documento, aquella comunidad pertenecía a una rama disuelta de la tradición benedictina, llamada internamente Ordo Absque Nomine, la orden sin nombre. No pronunciaban votos. Los vivían. Sus miembros no tenían nombres religiosos. No se les conocía como hermano, padre o prior. Solo por un número y una letra. A1, C3, F12. El superior de la comunidad no se identificaba. Porque no lo necesitaban. Cada uno actúa como si ya hubiera sido instruido. Y ninguno toma iniciativa. Porque la iniciativa ya fue dada. Tras el informe de Fallier, el Papa León XIII prohibió toda mención pública de esta orden. Sus archivos fueron sellados. Los edificios clausurados. Los miembros, dispersados. Pero según registros internos, al menos 2 de ellos fueron acogidos secretamente en Roma. Uno de ellos, según una carta manuscrita, fue visto frecuentando los jardines vaticanos durante los últimos años del siglo XIX. No hablaba, pero escuchaba a todos. Y según testigos, quienes hablaban con él sentían haber dicho más de lo que pensaban. En uno de sus diarios privados, el Papa León XIII escribió: He conocido a uno que no necesitaba palabras. Me hizo entender cosas que jamás escuché. Y dejó una nota adicional. Si vuelve, no será bajo un nombre. Será bajo una forma. La estructura del Officium Silenti no aparece en ningún esquema administrativo actual. Pero los empleados del Vaticano saben que existe. Desde principios de mayo, en cada dicasterio se han instalado bandejas sin etiqueta. Cada mañana, hay nuevas instrucciones. Cada tarde, se retiran los cumplimientos. No hay intermediarios. No hay digitalización. Todo es físico. Y todo ocurre en silencio. A lo largo del ala norte del Palacio Apostólico, 3 pasillos han sido cerrados. Ya no conducen a oficinas. Conducen a espacios de escucha. Una fuente me entregó una descripción inquietante. Cada sala tiene un solo banco de piedra. Una pared completamente lisa. Y un pequeño símbolo, un oído tallado al ras. No hay micrófonos. No hay cámaras. Y sin embargo, quienes se sientan allí reciben respuestas. Renzo Vitali, secretario jubilado del Pontificio Consejo para la Cultura, fue uno de los primeros en alertar sobre la reactivación del oficio. En un mensaje enviado a varios colegas, escribió:
Están retomando prácticas previas al Vaticano y, no para corregirlas, sino para sustituir lo que vino después. Y concluye con una frase estremecedora. Han puesto de nuevo en marcha el oído. Y esta vez, está escuchando más allá del Vaticano. Una cámara de seguridad interna captó algo inexplicable. Durante la madrugada del 16 de mayo, la sala 12, ubicada en los niveles inferiores del archivo apostólico, mostró actividad. Una figura, vestida de blanco, permaneció en el centro de la sala durante 44 minutos. No movió los brazos. No se sentó. No rezó. Solo estuvo allí, mirando al fresco del techo. El de la figura sin rostro tocando una campana invisible. Al día siguiente, el fresco había cambiado. La campana ya no estaba invisible. Ahora, colgaba visible y dorada. En los pasillos del poder, una teoría empieza a tomar fuerza. León XIV no inventó nada. Solo reactivó algo que ya existía. Algo que estuvo dormido. Y que requería a alguien que supiera obedecer antes de mandar. La llamada no se ha hecho con palabras. La orden no se ha dado con decretos. El Officium Silentii es una estructura, sin jefes, sin voz, pero con una autoridad que ya se obedece, incluso sin entenderse. Y tal vez esa sea su verdadera naturaleza. No controlar la Iglesia, sino hacer que la Iglesia se escuche a sí misma. Hace exactamente 10 días que León XIV fue elegido. Y en ese tiempo, no ha pronunciado ni una homilía pública. No ha recibido delegaciones. No ha firmado encíclicas. No ha aparecido en televisión. Y sin embargo, la Iglesia ya no es la misma. En Buenos Aires, una parroquia decidió celebrar su misa dominical, sin sacerdote. No fue por falta de clero. El párroco estaba presente. Pero permaneció sentado al fondo. El altar quedó vacío. El ambón, cerrado. Y durante 40 minutos, los fieles permanecieron en silencio. Al final, uno de ellos se levantó y dijo: «Ya hemos sido oídos». Y todos se marcharon en paz. En una pequeña aldea de la frontera entre Italia y Suiza, un grupo de monjes eremitas informó haber visto, durante 3 noches consecutivas, a un hombre de blanco caminando sin hablar. No pidió agua. No saludó. No miró a nadie. Solo entró en la capilla vacía, y se sentó frente al altar. La tercera noche, uno de los hermanos le preguntó: «¿Quién eres?». La respuesta: «El que ya no manda». Las conferencias episcopales de 12 países han recibido una misma carta. Impresión antigua. Papel rugoso. Sin sello. Sin remitente. Solo un texto breve. La autoridad visible ha cesado. Lo que guía ahora no necesita ser visto. Escuchad y sed. El Dicasterio para la Comunicación ha borrado de su sitio oficial las secciones: y biografía del Santo Padre, y agenda papal, o galería de imágenes oficiales. En su lugar, aparece una única página con fondo negro y una frase en blanco. No imagen, sino oído. En diócesis de Alemania, Nigeria, Ecuador y Japón, los obispos han comenzado a reportar un fenómeno nuevo. El pueblo no los sigue. Solo escucha a otra voz. Y lo más desconcertante, esa voz no habla. Es una intuición. Un eco. Un saber sin maestro. Uno de los prelados, el arzobispo Takahiro Nishimoto, escribió en su diario: «No hay herejía. No hay rebelión. Solo una fuerza callada que nos ha superado». Lo que León XIV parece haber activado no es un papado expandido. Es su opuesto. Un papado que desaparece. Que no gobierna. Que no impone. Sino que hace eco. El 17 de mayo, durante la adoración nocturna en la Catedral de Lisboa, los fieles vieron reflejada en el sagrario una silueta blanca. El obispo ordenó cerrar el templo. Los custodios juraron que nadie había entrado. Al día siguiente, al revisar las cámaras de seguridad, encontraron un fotograma congelado. Un hombre de blanco caminando por el pasillo central, sin sombra. Nadie ha reclamado el archivo. Pero todos los que lo vieron coinciden en lo mismo. Era él. En una carta interna de la Secretaría de Estado, se ha comenzado a usar un nuevo término: el fin de Pedro. No como negación del papado, sino como mutación de su naturaleza. Ya no hay un papa que enseña. Hay una presencia que escucha. Desde hace 3 días, las iglesias donde el símbolo del oído ha sido colocado han experimentado aumentos de asistencia espontáneos. No por eventos. Por necesidad de silencio.
Una joven en Viena explicó. Siento que ahí, alguien me escucha. Pero no es un cura. Ni una figura. Es, algo más. Los que han seguido la historia desde dentro lo saben. Nadie gobierna. Porque ya no se necesita. Los decretos son innecesarios. Los sermones, superfluos. Las cadenas jerárquicas, reemplazadas por una forma invisible de comunión. Y en el centro de todo eso, está León XIV. O, más bien, su ausencia. Una última imagen. El trono papal, cubierto por un paño blanco. No como señal de renuncia. Ni de muerte. Sino de retirada activa. Un símbolo de que lo que debía ser dicho, ya ha sido dicho. Y ahora, solo queda escuchar. El Vaticano ha cambiado. Y no por reforma. Sino por disolución. Las estructuras han sido absorbidas por una red de obediencia no jerárquica. El poder se ha vuelto resonancia. Y la fe, eco. León XIV no gobierna. Tampoco enseña. Solo está. Presente. Silencioso. Imposible de ignorar. Y eso, aunque parezca contradictorio, es suficiente.